Bendito sea el Señor, amigos y hermanos. Les saluda su hermano Tito. Hoy, domingo 17 de mayo, el día que hizo el Señor. Gracias le damos a Dios por esta bendición que nos ha dado de podernos congregar otra vez de forma virtual. Esperamos que ya pronto podamos congregarnos cara a cara, empezar a congregarnos cara a cara. Gracias a Dios que nos da esta oportunidad de ir a la palabra del Señor, la cual vamos a considerar hoy en la cuarta exhortación en el libro de los Hechos. Amén. Y el tema de hoy, viviendo como cristianos que somos. Viviendo como cristianos que somos. Y nos vamos a estar refiriendo a lo que nos dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2. Amén. Los versos 41 al 47. Bendito sea el Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a leer lo que nos dice la palabra. Pero recuerden que estamos en el contexto de, vamos a decir así, el periodo donde se formó la iglesia. Amén. Donde se formó el cuerpo de Cristo. Y tenemos que repasar en estos versos, ¿verdad? Esta va a ser la bendición de hoy. Vamos a poder repasar cuál era el propósito que Dios tenía para la iglesia. Amén. Y como dice el título, viviendo como que somos la iglesia de Cristo. Bendito sea el Señor. Así que vamos a ir en el nombre de Jesús a la palabra del Señor. Dice así, Hechos 2, 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Señor y Padre Santo, ahora te pedimos tu dirección para que yendo, Señor, a través de tu palabra, tú nos guíes con tu Espíritu Santo y podamos ser edificados, Señor, por medio de ella, afirmados en la fe, Señor, fortalecidos en tu palabra, redarguidos cuando tenemos que ser redarguidos. Y también, Padre, si alguno no te hubiera conocido, que hoy, Señor, sea el día de salvación. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que nos guíes a través de tu palabra y que podamos, Señor, encontrar en ella, Señor, tu voluntad y lo que tú nos quieres hablar hoy en este domingo. Gracias te damos, Señor. Lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno el Señor. Aquí estamos, viviendo como cristianos que somos, es el tema. Amén. Bendito sea el Señor. Recuerda, hermano, siempre les quiero recordar cada vez que estemos hablando aquí en el libro de los Hechos, que el libro de los Hechos va dirigiéndose a cada uno de los lectores y va cambiando su enfoque a través de sus capítulos. O sea, el libro de los Hechos nos habla acerca de las obras que hizo el Espíritu Santo a través de los apóstoles y otros hermanos. Amén. Pero también hay un tema en paralelo que tiene que ver con el enfoque según vamos avanzando dentro del libro. Como les había dicho, los primeros 7 capítulos se enfocan grandemente en el mensaje del reino. O sea, vamos a decir así, era como que redactando la última oportunidad que le estaba dando Dios al pueblo judío para que el pueblo judío pudiera hacer caso de lo que Dios les estaba mandando, de lo que Dios les estaba hablando a través del Señor Jesucristo. O sea, que reconocieran al Señor Jesucristo como el verdadero rey, como el Mesías enviado. Pero al eso no ocurrir, paulatinamente el mensaje de la salvación y la invitación a la salvación y al arrepentimiento se le empieza a hacer a los que no eran judíos, o sea, a los gentiles. Aun cuando vayamos hoy en el capítulo 2, vamos a estar todavía en esta porción del libro donde en grandes rasgos se le habla a los judíos. Pero según vayamos avanzando, le vamos a ir indicando, mire, va dándose cuenta, aquí ya va enfocándose en gentiles, menos en judíos, así, hasta que el punto de transición básicamente es al final del capítulo 7, donde ya, comenzando el 8, el enfoque se va
grandemente a los gentiles. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque quiere decir que quienes no quisieron la salvación originalmente, entonces se le ofreció a aquellos que sí la quisimos en el nombre de Jesús. Así que vamos a la palabra del Señor a ver qué nos dice. Así que, hermano, hay otra cosa muy importante. ¿Ok? Hemos estado hablando acerca del enfoque del Espíritu Santo y vimos por qué es necesario el Espíritu Santo. Amén. Estuvimos enfocándonos esto hace 2 semanas. Estuvimos hablando cuál es la verdadera obra del Espíritu Santo. Amén. Así que lo que vamos a ver hoy es estos primeros cristianos, amén, formando la iglesia, cómo obraba el Espíritu en ellos. Amén. Cómo los gobernaba, a qué los movía. Amén. ¿Cómo modulaba sus vidas? Amén. Eso es lo que queremos. Y eso es lo que necesita hacer el Espíritu Santo hoy. Eso es lo que Dios quiere. Para eso es que Dios envió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien debe gobernar nuestras vidas. Amén. Quien nos debe llevar a la palabra de Dios. Quien nos debe llevar a la obediencia al Señor. Quien nos debe llevar a vivir una vida transformada. Amén. Para eso es que vino el Espíritu Santo. Así que esta vida del cristiano, hermano, tiene que ser gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Tiene que ser gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por lo tanto, cuando el creyente vive en el Espíritu, amén, cuando el creyente se deja llevar por el Espíritu, las obras, o sea, las tendencias, las influencias y los deseos de la carne, esas obras de la carne, amén, que son parte de la vieja vida, son dominadas. Amén. ¿Por qué? Porque entonces el Espíritu, amén, domina a la carne. Los deseos, la obra del Espíritu domina la obra de la carne. Amén. Por eso que dice la palabra, haced morir lo terrenal en vosotros. Amén. Y empieza a enumerar todas las obras de la carne. ¿Cómo lo podemos hacer morir? Obedeciendo al Espíritu Santo. Amén. Dicho sea de paso, entonces el mal testimonio que puede dar el cuerpo de Cristo o alguien, ¿verdad? Que diga llamarse el cuerpo de Cristo, pero vamos a enfocarnos más bien en los que somos creyentes. Amén. ¿Cómo alguien que es creyente puede dar mal testimonio? ¿Cómo puede llegar a eso? Bueno, puede dar mal testimonio, ¿ok? Cuando en algún momento no se está dejando guiar, o sea, no está andando en el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra, ahora pues os digo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, es un mandato que se le hace al creyente. ¿Por qué? Porque Dios sabe que en el momento que dejemos de obedecer al Espíritu, vamos a estar obedeciendo a la carne. Vamos a estar obedeciendo a la vieja criatura. Vamos entonces a pretender estar haciendo obras que no son dignas de Cristo ni de sus hijos tampoco. Por eso es que es importante que reconozcamos que la verdadera obra del Espíritu no son aspavientos, no son palabras raras, no son contorsiones, ni nada de estas cosas. La verdadera obra del Espíritu, hermano querido, es una vida a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Una vida que refleje las virtudes de Cristo Jesús. Y en ello nos vamos a enfocar en estos versos que vamos a leer. Así que vamos a ver, hermano, cómo los hermanos, después del día de Pentecostés, cómo ellos vivían, vamos a decir así, la semana. ¿Amén? ¿En qué se enfocaban? ¿A qué hacían? ¿Cómo se congregaban? ¿Ok? ¿Cómo se veía la mano de Dios a través del Espíritu Santo en sus vidas? ¿Cómo hacían valer la palabra? ¿Amén? ¿Cómo vivían ellos diferente de cómo vivían antes de haber conocido al Señor Jesucristo? Así que vamos a ir a través de estos versos para ponerlos como un espejo, como un paralelo a lo que debe ser la vida nuestra como creyentes hoy. Amén. Y la misma porción, perdón, que leímos, pues yo la he subrayado, ¿verdad? Le he hecho un highlight en diferentes porciones, porque estos versículos están súper concentrados, hermanos. Y vamos a ir brevemente a cada una de estas partes para que ustedes vean los detalles de cómo vivían estos hermanos. Amén. Es bien importante. ¿Okay? A mí no me gusta cómo le llamaban a estos hermanos. Hay personas que dicen la iglesia primitiva y suena como, no me gusta la palabra. Yo sé que es una palabra correcta porque primitiva quiere decir la primera, pero me gusta decir los primeros hermanos. Amén. Porque así como que los siento más cerca y como que casi los puedo casi tocar. Amén. Pero cuando oigo iglesia primitiva me suena como si estuviera todavía incompleta o como si hubiera algún tipo de deficiencia en ellos. Amén. Quizás soy yo, pero no me gusta el nombre.
De hecho, la palabra del Señor no le llama iglesia primitiva en ningún sitio. De igual forma que hay personas que le llaman a Jeremías el profeta llorón. Yo no le llamo llorón. Si usted puede llamarle llorón, tuvo que haber estado primero en los pantalones de él. Amén. Ahora, que era un profeta que se lamentaba por lo que estaba pasando en su pueblo. Amén. Pero no por eso llorón. Es que a veces hay ciertos clichés que se van pasando de generación en generación y a veces uno como que no los cuestiona mucho. La realidad es que estos primeros hermanos, amén, mis hermanos, sus hermanos, nos dan un gran ejemplo de lo que es ser renovado y vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Así que vamos a ir por estas porciones, hermanos queridos. Les voy a pedir que estemos bien pendientes para entonces ver cómo el Señor nos habla. Amén. Así que lo primero que vemos, hermanos, aquí comenzando, versículo 42, ¿verdad? Fíjese que habla en el 41, que fue el último que consideramos la semana pasada, de que debido a la predicación de Pedro y los apóstoles, ese día en Pentecostés se convirtieron como 3,000 personas. Amén. Y dice que se bautizaron también. Así que de quienes habla en los versículos 42 al 47, se refiere a esos 3,000, pero se refiere también en general a los que iban creyendo. ¿Ok? Vamos a decir así, en esos primeros años después que el Señor Jesucristo ascendió al cielo y envió a su Espíritu Santo el día de Pentecostés, vemos la obra grande que hace el Espíritu en aquellos que confiesan a Cristo. Amén. En aquellos que aman a Cristo, en aquellos que se arrepienten y le piden al Señor que les salve. Y vamos a ir sobre estos detalles ahora. Fíjense que primero dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén. Vamos a ir a esta porción. Primero, hay algunas partes que nosotros tenemos que explicar, ¿verdad? Para que podamos entender mejor las palabras. Por ejemplo, la palabra perseveraban, ¿verdad? La entendemos como aquello de mantenerse firme. Pues básicamente eso es lo que quiere decir. Viene de la palabra griega proscartereo, que quiere decir continuar firme. Pros quiere decir ir adelante, ¿ok? Y cartereo quiere decir, como que dice, trazar bien el camino. Amén. O sea, como que mantenerse en el camino, como que no salirse del camino, no descarrilarse, es lo que quiere decir. Continuar firmes y depender en continuar. O sea, como que dice, mi vida depende de que yo continúe. O sea, que yo me voy a mantener firme en lo que yo he creído. Ese es el contexto de la palabra perseveraban. ¿Ok? Así que dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina, en griego, didache, de ahí que viene nuestro verbo y nuestras palabras que empiezan con la raíz didáctico, queriendo ver, ¿verdad? Que hablan de la enseñanza. Amén. Así que una doctrina es una enseñanza, es lo que se ha enseñado. Así que si parafraseáramos, dirían, y ellos continuaban firme en lo que los apóstoles les habían enseñado. Ahora bien, los apóstoles habían sido puestos, apóstolos, lo que quiere decir es enviados. ¿Ok? Así que podríamos parafrasear más todavía, podríamos decir, y continuaban firmes en los que Cristo envió, amén, y continuaban firmes en lo que a los que Cristo había enviado les había enseñado. Amén. Así que esos apóstoles estaban puestos para poder hablar claramente lo que Cristo les había delegado. Ahora, ¿cuál era el asunto, verdad? Recuerde que la Biblia, como la tenemos hoy, no estaba redactada en ese entonces, solamente estaba redactada el Antiguo Testamento. Así que no podían ir los creyentes necesariamente a unas referencias neotestamentarias para conocer cuál era la voluntad de Dios y para conocer cuál era la doctrina, o sea, cuál era la enseñanza de Cristo fundamental. Así que los apóstoles fueron consignados por el Señor Jesús para este propósito, para poder predicar lo que el Señor Jesús les había enseñado y lo que ellos habían visto y oído. Usted va a ver esta referencia cuando vayamos al capítulo 3 y 4, donde Pedro y Juan dicen a los oficiales judíos, les dicen, nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído, refiriéndose a la vida que ellos llevaron con Cristo Jesús y refiriéndose a la muerte y resurrección de Cristo. Por lo tanto, un asunto fundamental de estos primeros creyentes es que ellos no se desviaban de lo que los apóstoles le enseñaban. Amén. Y a través del libro de los Hechos vamos a ver que se enfocaban en el evangelio fundamental. Amén. Por eso es que nos gusta llamarnos
fundamentales. ¿Qué quiere decir fundamental? Que vamos a la raíz de lo que dice la palabra. ¿Amén? Pretendemos, y en eso dependemos que el Señor nos ayude, pretendemos ir a la palabra cruda, o sea, como llaman en inglés, bare bones, y no con nada que se le haya añadido de ningún grupo, ni ninguna denominación, ni ninguna preferencia, ¿ok? Esto es como si usted ve un cuadro, de estos cuadros que se pintaron en el año 1500 y lo encuentran hoy, y se dan cuenta que los han retocado como 6 o 7 veces, porque con el tiempo se van poniendo más pálidos. Entonces la restauración de ese cuadro depende de removerle todas esas capas, ¿ok? Algunas quizá bien intencionadas, otras hechas ahí a la ligera, que han opacado la verdadera pintura, el verdadero cuadro que está debajo. Eso es lo que pretendemos. Los apóstoles enseñaban claramente lo que habían aprendido de Cristo. ¿Qué? Que el Señor Jesucristo, Dios mismo, vino al mundo, se hizo hombre, vino a los suyos no le recibieron, pero a los que sí le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llamarse hijos de Dios. Y vimos en la predicación de Pedro claramente que Pedro aclaraba que primero, para acercarnos al Señor, ya que Él se ha acercado a nosotros, teníamos que arrepentirnos, amén, arrepentirnos, amén, creer en el Señor Jesucristo, para que Él entonces nos salvara, nos perdonara los pecados y nos diera su Espíritu Santo, amén. Y luego de ello, lo que el Señor nos manda es a predicar este evangelio, estas buenas noticias a toda criatura. Y Él promete estar con nosotros a través de su Espíritu Santo todos los días hasta que Él termine el mundo, como hemos estado estudiando los martes en Apocalipsis. Así que ellos estaban firmes en esa doctrina, hermano, en esas buenas noticias, no se desviaban de ahí. O sea, ellos no estaban enfocados en acciones sociales necesariamente, ellos no estaban enfocados en hacer un concurso de cántico, hermano, ellos no estaban enfocados en estar haciendo un potluck, o sea, ellos estaban interesados en el compañerismo, hermano. Tenían compañerismo, sí, cantaban, sí, comían juntos, sí, compartían los detalles de su vida juntos, sí, pero eso no era el fundamento. El fundamento era la doctrina de los apóstoles. Por eso leemos en Romanos 12:12 que debemos estar gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes. Esta es la palabra proscartereo también. Debemos estar constantes en el Señor. Amén. Y en el capítulo 6, verso 4 de los apóstoles, esto era en el contexto cuando hacía falta obreros que asistieran con la ayuda a aquellas personas que tenían necesidad. Para eso eligieron los diáconos. Amén. ¿Por qué? Porque Pedro dijo, no es justo que en lugar de estudiar la palabra y orar y predicar la palabra, no dediquemos el tiempo a ello y dediquemos el tiempo a servir a las mesas, o sea, a la acción social. Por eso es que le digo, ¿verdad? Tiene una importancia, pero no es más importante que orar y predicar la palabra, hermano. Pedro entonces dijo, con estos varones que se encarguen de ayudar, pues nosotros persistiremos, proscartereo, en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que una característica de estos hermanos era que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, en la doctrina de alguien que no fuera apóstol no perseveraban. Ellos no estaban atendiendo cuentos, ellos no tenían comezón de oír, como decían en los últimos tiempos, ellos no tienen curiosidad por tonterías que se mueven en el ambiente nuestro. Ellos estaban pendientes a que los apóstoles les hablaran la voz de Cristo, la voz del pastor de los cielos, amén, que les salvó, amén, y les había puesto para que ellos fueran luz y sal. Otra porción bien importante. Dice, y estaban perseverando en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Así que también tenían comunión unos con otros. La palabra comunión viene del griego koinonía. Estoy seguro ustedes habrán escuchado esta palabra. De hecho, hay iglesias que se llaman koinonía, ¿verdad? Algunos también dicen, ay, qué buena esta koinonía que hemos tenido. Y se refieren obviamente a la comunión. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra koinonía?
literalmente lo que quiere decir es comer juntos, tener compañerismo. Típicamente el contexto de comer juntos, hermano, implica que cuando usted come con alguien, es que hay una plena confianza. No solamente plena confianza, sino que también hay una plena afinidad. O sea, vamos a decir así, hay una unanimidad. Lo vamos a ver más adelante, porque la palabra unánime sale también en este texto. Así que lo que quiere decir comer juntos, tener comunión, es que estamos en el mismo pensamiento, en el mismo propósito y hay entera confianza y transparencia. Qué bonito es eso, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir koinonía. Así que estaban en koinonía todo el tiempo. Amén. Así que, como usted mira ahí mismo, dice, y estaban en comunión, perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Queriendo decir que cuando dice partimiento del pan y las oraciones, está explicando lo que quería decir esto de comer juntos, lo que quería decir esto de estar en una fraternidad, en una fraternización. Amén. Ellos decían, pues estamos comiendo juntos, por ende, ¿por qué? Porque estamos partiendo el pan y estamos compartiendo en las oraciones. Amén. Ahora, el partimiento del pan aquí, hermano, se refiere a la cena del Señor. Si usted recuerda que el Señor instituyó la cena del Señor allá en el aposento alto en la noche de Pascua. Amén. Cuando Él tomó el pan y el vino, amén, y explicó a los apóstoles que estaban allí que cuando Él fuera a dar su vida en la cruz, al otro día temprano, Él iba a estar cumpliendo la palabra del Señor, donde decía que básicamente su cuerpo, representado por el pan, iba a ser partido, o sea, iba a ser golpeado, y su sangre, representada por el vino, iba a ser derramada. La sangre del Cordero Santo de Dios iba a ser derramada para el perdón de pecados de todo aquel que cree. Y él mandó a que todas las veces que se juntaran, amén, pues celebraran la cena. ¿Dónde vemos eso? Allá en 1 Corintios 11. Vaya usted, vamos a ir un momentito aquí. Bien importante. Esta porción los hermanos la conocen bien porque nos vamos a ella cada vez que vamos a observar la cena como iglesia. Amén. Pablo no estuvo presente cuando cuando el Señor Jesucristo instituyó la cena del Señor, pero él sí tuvo visiones con Cristo Jesús, como lo ha explicado a través de sus cartas. Y él literalmente dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, le dice a los corintios, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Amén. Así que lo que nos está diciendo la palabra es que el Señor instituyó esto. Amén. Como una ordenanza, porque mira abajo como dice el 26. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Como el Señor no ha venido, vamos a seguir observando la cena, hermano. ¿Nos dijo la frecuencia? No, no instituyó la frecuencia. Cuando el Señor lo ponga en nuestros corazones, lo hacemos. Amén. Típicamente lo hacemos una vez al mes, a veces lo hacemos más frecuente, a veces lo hacemos menos frecuente. Pero lo importante es observarla, hermano. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Quiénes están llamados a observarla? Pues todos aquellos que el Señor llamó. Bendito sea el Señor. Amén. Así que, hermano, estamos muy contentos de que el Señor, pues, nos haya escogido y hayamos respondido al llamado de salvación. Qué bueno es el Señor. Así que la palabra de Dios lo que nos está diciendo entonces es que ellos se reunían para partir el pan, o sea, para observar la ordenanza de la cena. Qué bonito, ¿verdad? Amén. Y también se reunían para orar. Esa era la forma en que ellos tenían compañerismo, tenían fraternidad. Se juntaban para observar la ordenanza del Señor y también se reunían para orar. Las oraciones obviamente no eran las individuales, sino eran las que se reunían cuando estaban todos como iglesia. En Colosenses 4:2, por ejemplo, hay un mandato del Señor que dice, perseverad, proscartereo, en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén. Fíjese que no dice ora de vez en cuando.
persevera en la oración, mantente constante en la oración. Amén. Bendito sea el Señor. Y allá en la epístola de Judas también dice en el verso 20, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo nos fue dado también para Él modular nuestra oración, para Él guiarnos a aquellas cosas por las cuales debemos orar. Amén. Y así de esa forma podemos agradar al Señor. Amén. Así que mire qué bonito. ¿Okay? Ellos compartían el pan junto y las oraciones. Bendito sea el Señor. Y esa es la mayor bendición que el Señor nos ha dado, hermano. Tú eres hijo, hija de Dios. Pues no estás solo, ni estás sola. Tienes a todos tus hermanos, amén, a tu lado. Bendito sea el Señor. Qué bonito cuando los hermanos pueden estar juntos. Por eso dice el Salmo, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Está hablando lo mismo que aquí. Amén. Estar juntos en un mismo espíritu, literalmente en coinonía. Qué bueno. La palabra del Señor, amén, también dice, y podemos irlo a buscar un poquito más adelante aquí. Dice, sobrevino temor a toda persona. Sobrevino temor a toda persona. La palabra temor es la palabra phobos. De ahí es que viene la raíz de las palabras que usamos típicamente para denotar miedo o temor, fobias. Cuando dice alguien tiene una fobia, pues es porque tiene un miedo, le tiene temor, algunos terror, podríamos decir, a algo en específico. ¿Ok? Así que phobos es literalmente miedo, podríamos decir terror. No hay una palabra más linda para phobos. Hay personas que tratan de suavizar la palabra temor o la palabra phobos porque como que no les encaja en su mente que a Dios hay que tenerle miedo, pero es que la Biblia lo dice por todos sitios. Amén. El temor de Dios, el temor de Dios, el temor de Dios. ¿Por qué habría que tenerle temor a Dios? Bueno, el que no es creyente debería tenerle temor a Dios porque el Señor ya lo ha condenado. Ahora, si viene a Cristo Jesús y salva su alma, aún así, aún estando perdonado por Dios, hay que tenerle temor a Dios. ¿Por qué? Porque el temor, la raíz temor aquí implica que es un sentir en nuestro corazón que nos advierte que para el Señor tenemos que hacer su voluntad. Amén. Porque Él es todopoderoso y Él tiene unas expectativas y todo el derecho como nuestro creador para demandar de nosotros lo que Él quiera. Amén. Así que en el sentido de no desobedecerle implica que tenemos temor. Amén. La palabra temor aquí en este asunto de sobrevenir temor a toda persona. Amén. Quiere decir que el Espíritu Santo, amén, estaba gobernando a estos creyentes de tal forma que su alma y su espíritu y toda su humanidad estuviera sometida a Dios. Amén. Mire, hermano, el mejor estado de bendición que puede tener una persona es andando en temor de Dios. ¿Por qué? Porque implica que reconoce exactamente quién es Dios y quién es Él. Amén. Y cuando tú reconoces quién es Dios y quién eres tú y la obra que Él hizo por ti, no puedes tener otra cosa en tu corazón que no sea temor y agradecimiento. Amén. Tener temor de Dios es una evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en esa vida. Amén. Dice en Lucas 7:16 que en el contexto de la predicación de Cristo Jesús, dice, y todos tuvieron miedo cuando veían los milagros que Cristo hacía. Y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y decían, Dios ha visitado a su pueblo. Amén. Así que tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque veían grandes maravillas y grandes milagros que se hacían. Amén. Y era evidencia, ¿ok? No tuvieron miedo de los milagros. Cuando vieron los milagros, confirmaron que estaban delante de la presencia de Dios mismo y le cayó temor. Amén. Bendito sea el Señor. Vuelvo y le digo, la mayor bendición que usted puede tener
es tener temor de Dios. Así que estos primeros creyentes dice que les sobrevino temor a toda persona. Amén. Otra porción muy importante dice, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Amén. Vamos a ir a esa porción. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Amén. Fíjese que al principio decía que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora se nos dice que estos mismos apóstoles hacían muchas maravillas y señales. Vamos a ver qué nos quiere decir con la palabra maravilla. La palabra maravilla viene del griego terata. Y lo que se denota, ¿verdad? Es un prodigio, un portento, o sea, algo inexplicable, algo sobrenatural. ¿Ok? Algo sobrenatural. La palabra señal viene del griego semeia. Semeia, ¿ok? Lo que quiere decir es eso mismo, una señal, ¿ok? Una evidencia sobrenatural, ¿ok? Una evidencia. Así que la palabra maravilla y señal, básicamente, a pesar de que no es la misma palabra, quería denotar los mismos eventos, milagros que hacían los apóstoles. En este caso, eso que el Señor hacía a través de ellos era algo sobrenatural, era algo que no se podía explicar físicamente ni naturalmente. Amén. Lo único que lo podía explicar era que Dios estaba obrando a través de los apóstoles. Usted dirá, ¿y para qué entonces eran esos milagros? Recuerde lo que les dije. En ese tiempo no estaba escrita la palabra de Dios que conocemos como el Nuevo Testamento. Por lo tanto, hoy usted puede leer la palabra del Señor y el Espíritu Santo le confirma sobre la veracidad de la palabra. Amén. Pero en aquel tiempo la palabra no estaba escrita. En aquel tiempo se estaba empezando a predicar el Evangelio. Los milagros Dios los usó para darle autenticidad al Evangelio, para aclararle a todos y confirmarle a todos los que oían que lo que se estaba diciendo era verdad. Y la evidencia era, mira el poder de Dios obrando a través de personas comunes y corrientes como los apóstoles. Como dice allá en Marcos 16, 17 y 18, dice, estas señales, le dijo el Señor Jesús, le habló a las multitudes, le decía, estas señales, o sea, estas semellas, van a seguir a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, como los apóstoles. Hablarán nuevas lenguas, como hablaron los hermanos en Pentecostés. Tomarán en la mano serpientes, amén, como le pasó a Pablo en Malta. Si bebieren cosa mortífera, no tenemos necesariamente una referencia bíblica, pero estoy seguro les pasó un montón, especialmente en el testimonio de Pablo. Nada de esas cosas les harán daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Como la semana que viene, Dios mediante, vamos a ver capítulo 3, cuando Pedro y Juan se encuentran a un cojo que lo tiraban allí frente a la puerta que llamaban la hermosa, la puerta del templo. Y ellos le dicen, yo no tengo plata, yo no tengo oro, pero lo que yo tengo te lo voy a dar. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y la historia no se la voy a contar. Es emocionante para la semana que viene, Dios mediante. Así que esas señales eran para darle autenticidad al evangelio. Bendito sea el Señor. Usted me dirá, ¿y hoy suceden milagros? Sí, hoy suceden milagros. Amén. Oramos y las personas se sanan. Amén. Dios sana, hermano. Dios sana hoy. ¿Sabe qué? Dios está convirtiendo personas hoy. Esos son milagros también. Amén. Personas que consideramos insalvables, el Señor los salva. Bendito sea el Señor. Amén. Personas que serían indirigibles o imposible domarlos y amansarlos, el Señor los amansa. Amén. Con su Espíritu Santo. Eso es un milagro también. Y todas las cosas de este mundo, todos los eventos de este mundo, el Señor los tiene todos calculados, hermano. Esos son milagros también. Bendito sea el Señor. Que se parezcan a las cosas contundentes que veíamos en el Nuevo Testamento, estoy seguro ocurrirán en muchos lugares, hermanos. Pero hoy ya, como está redactada la palabra, el Señor ha preferido que la gente se salve, no por las señales, ni ver las señales, sino dice la palabra, por la locura de la predicación. Amén.
Bendito sea el Señor. Recuerde, hubo una señal para aquellos judíos que oyeron en Pentecostés. ¿Cuál fue la señal? Que estaban hablando lenguas, que estaban hablando los idiomas que ellos conocían, unos idiomas que quienes a los hablaban no los conocían, era lo que producía el Espíritu Santo en ellos. Esa señal fue así para los incrédulos, o sea, para aquellos judíos que no habían creído, literalmente, como dice la palabra. Amén. Así que cuando el Señor necesita que haya una señal para confirmar su palabra, lo va a hacer. Pero hoy día, amén, el Señor salva a las personas mediante la predicación de la palabra y mediante el toque del Espíritu Santo en su vida, como lo hizo con nosotros. Amén. ¿Qué cosas grandes estaban pasando en ese tiempo, hermano, allá con todos estos hermanitos? Bendito sea el Señor. Además de que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, tenían comunión unos con otros en el partimiento del pan y las oraciones, vino un temor de Dios intenso sobre ellos porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y en esa época el Señor hacía grandes maravillas y milagros a través de los apóstoles, bendito sea el Señor. ¿Para qué? Para que fuera contundente la predicación de ellos. Ahora, otra parte importante, entrando al verso 44, es que nos dice que los que habían creído estaban juntos. Vamos a esa parte. Los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Amén? Dios siempre ha querido, o ha requerido, debo decir, que los creyentes se congreguen, porque los creyentes son el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no está desmembrado, por lo tanto está concertado, de forma tal que todos tenemos dependencia los unos de los otros. ¿Ok? Ese asunto de un hermano como en los tiempos de antes, que se dedicaban a ser monjes y ascetas, como dicen, ascetas del ascetismo, que venían el cristianismo ermitaño de aquellos tiempos, habían personas que decían haber sentido a Dios y se metían en una cueva y estaban 30 años en una cueva, porque así se apartaban del mundo. Habían otros que se especializaban en vivir encima de una columna. Ponían una columna y arriba vivían encima de la columna, allí ya está, allí vivían. Allí era agua, sol y sereno y alguien de vez en cuando le tiraba con una comida y allí estaba. Y yo digo, pero no entiendo. Y otros monjes que se enclaustraban literalmente allá en un monasterio, en una montaña por allá que no llegaba a nada, para servir a Dios. Y todo es contrario a lo que dice la palabra, que la palabra no dice que te escondiera, la palabra decía que fueras y predicaras el evangelio. Amén. Que aquello de apartarte de toda tentación y todo eso, eso no se hace así. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar. El Señor no te dijo, métete en una cueva y cierra los ojos para que no reciba tentación. No, el Señor dijo, vete y predica la palabra. Amén. Y sé lleno del Espíritu Santo y no te satisfagas los deseos de la carne. Amén. El Señor nos ha mandado siempre a estar congregados. Y a estar congregados y no estar escondidos. Amén. ¿Por qué? Porque los creyentes somos cartas abiertas, somos luz y sal. La luz no se prende y se esconde. Y la sal no se compra y no se usa para que se queden sosas las cosas. Tenemos que ser usados por el Señor. Tenemos que estar congregados. Por eso estos primeros hermanos estaban todos juntos. Amén. Todos juntos. Fíjese como decía aún allá en el libro de Ezequiel. Estará mi mano contra los profetas, dice Ezequiel 13:9, que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo. ¿Quiénes? Los profetas mentirosos. Ni serán inscritos esos profetas mentirosos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. ¿Qué estaba hablando? Él decía, cuando el pueblo regrese de la cautividad de Babilonia, lo que estaba hablando aquí, ese es el contexto, ellos no van a regresar allá a la tierra prometida. Yo a esa clase de gente embustera y chanchullera, yo no los quiero aquí, que se queden por acá en Babilonia. Son tal para cual. No van a estar inscritos en el libro de la casa de Israel, ni van a volver a Israel. Y ustedes se van a dar cuenta cuando esto se cumpla, que yo soy Jehová el Señor. Amén. Lo que el Señor decía es, mira, esa gente que no son míos, no van a estar congregados con el pueblo que es mío. Literalmente, la palabra iglesia, como digo aquí abajo, quiere decir los entresacados de entre la muchedumbre.
Amén. Los eclécticos, si usted decía, usted es ecléctico, usted dirá, wow, eso suena bien fino. Pues sí, ecléctico lo que quiere decir es entre seleccionado. Bendito sea el Señor, es hasta mejor todavía. ¿Ok? Pero acuérdese que usted no se salvó porque el Señor le seleccionó y usted no tuvo que hacer nada. No, usted tuvo que tomar una decisión por Cristo. Ahora, el proveer para que con solamente una decisión usted se salvara, eso sí lo hizo el Señor. Amén. Es que el Señor es bueno, hermano. El Señor dio su vida antes de que usted se hubiera dado cuenta que usted estaba perdido. Y después de ello le convence con su Espíritu Santo de lo que Él hizo y de lo que usted está metido en el pecado. Y le invita a salvar su alma. Si usted hoy no ha conocido a Cristo, hoy es el día, hermano. Hoy es el día. La iglesia no es para entretenerse. Amén. Muchas personas podrán decir, pues allá hay unos cuantos que están entreteniendo. No, 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 no. ¿Sabe qué es la iglesia? La iglesia es el grupo de personas que Cristo salvó por la fe. ¿Lo salvó de qué? De la condenación y destrucción eterna, hermano. Amén. Así que yo soy feliz porque Cristo me salvó. ¿Y usted sabe cómo yo soy feliz? Cuando yo estoy con los hermanos que Cristo salvó. Amén. Amén. Ahí es que deberíamos estar. Usted dirá, qué triste que ahora no nos podemos congregar cara a cara todavía. Cierto es. Pero ya mismo nos vamos a poder congregar, hermano. No se desespere, ya mismo estaremos allí. Amén. Total, mire, ahora estamos todos juntos aquí. La única diferencia es que no nos podemos ver ni tocar, ni abrazar. Amén. Y no necesariamente podemos estar cantando juntos las veces que nos congregamos. Eso sí. Lo hacemos los jueves por Zoom. Amén, hermano. Pero mire, esto no sustituye el estar todos juntos. Pero ya mismo, ahí vamos en el nombre del Señor es fiel. El Señor es fiel con nosotros, hermano. Ahora bien, fíjese otra parte bien importante. No solamente estaban juntos, dice que tenían en común todas las cosas y vendían sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vamos a ir a esta parte bien importante, bien tremenda. Amén. Tenían en común, no solamente estaban juntos, sino que tenían en común todas las cosas. En común, ya usted verá, ¿se acuerda de comunión, que quería decir koinonía? Pues tener en común, palabra común es koinos, ¿ok? Y vea para que usted entienda bien cuál es la verdadera raíz de esta palabra. Por eso es que es importante, cuando usted vaya a la Biblia está es la Biblia suya que usted tiene, estará escrita en español. Si usted también domina en inglés, ¿verdad? Pero el idioma en que se escribió la Biblia es el griego. Ahora, los hermanos que tradujeron la Biblia tuvieron que usar y escoger una palabra específica para traducir una palabra griega en específico. Y muchas veces escogían 2 o 3 palabras en español o en inglés para traducir una palabra en griego, ¿verdad? Para poder dar más precisión. Pero con todo y eso, usted puede ganar un entendimiento bien claro de lo que realmente dice una palabra allá en la Biblia si usted va a un diccionario griego. No es nada complicado, hermano. O sea, no hay que tener estudios profundos en esto. Usted puede conseguir un diccionario griego-español. Amén. Inclusive hay Biblias que se le llama Biblias interlineales. Amén. Que simplemente lo que hacen es que según va el texto, la Biblia escrita en español, el escrito en español, intercalado, tiene las palabras en griego que están detrás de cada palabra en español y le pone un número encima, ¿ok? Para que vean una parte de esto, ¿verdad? Esto no, obviamente, no es así como está, pero déjame ver si se lo puede poner junto. Bueno, aquí no va a quedar junto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, mire aquí, cuando estuvimos viendo, ¿verdad? Allí en 1 Corintios, usted le da aquí la palabra Señor. La palabra Señor lo que quiere, la palabra griega debajo es Kyrios. ¿Sí? Entonces, el interlineal le va a dar un numerito que lo puede llevar a otro recurso que se llama el recurso de Strong. Y allí en el recurso de Strong usted puede ver el significado.
y cómo otras versiones de la Biblia lo han traducido. Amén. Y es algo fundamental. Amén. Obviamente esta versión es digital, pero usted puede conseguir una Biblia interlineal en forma de libro normal, como unas que yo tengo, y también puede conseguirla, puede conseguir el tomo del diccionario griego, hebreo, español de Strong, también en formato impreso. Es grande, pero usted puede ir por allí. La forma más fácil, ¿verdad?, de poderlo usar es la forma electrónica, porque no hay que estar pasando páginas. Simplemente usted va a las porciones y ellos se le ilustran. Amén. Muy, muy, muy importante. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Así que si usted dice, yo quisiera ir un poco más allá en mi estudio de la palabra, pues eso es lo que le recomiendo. Un interlineal, griego-español, y la concordancia de Strong. Si usted interesa esto, pues me puede contactar, ¿verdad?, al terminar aquí, por email, o me puede contactar a través de Facebook, o también contactar a través de WhatsApp, ¿ok? Cualquiera de esas formas me lo puede hacer y se lo vamos a recomendar. Más adelante también, hermano, les anuncio, en los estudios bíblicos de los martes, vamos a hacer una pausa en la serie de Lucas y en la serie de Apocalipsis para tener unos estudios de el origen de la Biblia. Amén. Y una de las partes que vamos a estar refiriéndonos es cómo estudiar la Biblia y las ayudas que hay para estudiar la Biblia. Amén. Pero más adelante, amén. Eso es solamente un adelanto de lo que estamos preparando para podernos edificar. Tenían en común todas las cosas. Tenían en común todas las cosas. ¿Ok? Común, la palabra koinos literalmente lo que quiere decir es algo que es ordinario. Algo común, algo ordinario, algo despreciable, algo que es tan común que no se le presta atención. ¿Ok? Algo que es tan común que, que si no lo tengo no me haría falta. En ese sentido, en ese contexto. Entonces, cuando lo aplicamos a la oración, dice, tenían, ¿ok?, por despreciables todas las cosas. ¿Qué es eso? Y te dice, ahora entiendo. Lo que quiere decir es que ellos, si tenían ¿sabe?, un galón de leche, lo tenían por común y decían, hermano, yo le quiero dar este galón de leche a usted porque usted lo necesita más que yo. En ese contexto es que tenían por común, o sea, por despreciables todas las cosas. ¿Ok? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Dice que ellos estaban ocupados, ¿por qué? Ya que no tenían ese amarre a las cosas materiales, es lo que quiere decir tener las cosas en común. Amén. En común. Y vendían sus propiedades y sus bienes porque los tenían por común y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Va? Importante. Okay. ¿Por qué? Esos que se esforzaban en atender la necesidad de cada uno, dice que lo hacían, amén, porque ellos tenían en común todas las cosas, tenían todas las cosas por ordinarias y estaban claros en que el Señor suplía todas sus necesidades, amén. Y ese asunto de suplir las necesidades, el Señor lo hace a través de otros hermanos, amén. Ahora, fíjense que aquí no dice que repartían algo y se le daban lo mismo a todo el mundo, porque ese no es el asunto. Nosotros aquí en estos tiempos que nosotros vivimos, estamos bien acostumbrados a estos conceptos de democracia y pensamos que democracia, igualdad y todo este asunto, que es un concepto bíblico, y eso no es un concepto bíblico. ¿Amén? No quiere decir que sea malo, pero no es bíblico. El concepto bíblico es que Dios, del que quiere tener misericordia, tiene misericordia. Eso no es que Dios está obligado a darle la misma cantidad de misericordia a todo el mundo, ¿no? Dios no es, amén, de esa forma. Ahora, Él decidió, por su misericordia, ofrecerle la salvación, la misma salvación a todo el mundo. Eso sí. Pero dice la Biblia que Él tendrá misericordia del que tendrá misericordia. Él lo dice claramente. Así que en lo que se esforzaban los hermanos era en suplir las necesidades diferentes unas de otras.
que los hermanos tuvieran. ¿Ok? No quiere decir que si un hermano necesitaba una compra un día, pues ahora había que darle compra a todos los hermanos, aunque no la necesitaran. ¿Me entiende? ¿Va entendiendo el contexto? ¿Por qué? Porque ellos eran desprendidos, es lo que quiere decir. Porque el Señor los movía en el espíritu a de esa forma ellos suplir las necesidades de otros, y el Señor se encargaba de restaurar y de dar de vuelta, amén, todas las cosas que ellos, los que daban, necesitaban y los que recibían también. Amén. Esto es lo que quiere decir. ¿Cuál es el contexto general aquí, hermano? El contexto general es a no estar apegado a las cosas materiales. Hacen falta, porque si no hicieran falta, ellos no estuvieran repartiendo a los que tienen necesidad. Sí, las cosas materiales hacen falta, pero las cosas materiales es, vamos a decir así, es un accesorio la vida, son accesoriales. Por lo tanto, el Señor nos dice, mira, no te preocupes porque vas a comer mañana, ni qué te vas a vestir, ni qué va a pasar. Amén. Porque el Señor cuida de las aves y cuida de las flores. Y las aves y las flores no valen más que tú. Así que si Él les da a ellos y ellas no se preocupan, amén, y se van tanto detalle por un pajarito o por una flor, el Señor los compara con los lirios, los compara con las aves del campo. Amén. Y ellos siempre están provistos por el Señor. ¿Cuánto más no nos proveerá a sus hijos? Amén. Así que ellos tenían por despreciable, o sea, por pocas las cosas en el sentido de desprenderse de ellas para darlas a aquellos hermanos que estaban en necesidad. Qué bien. ¿Quién hace esa obra, hermano? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que eso era lo que hacía. El énfasis no es, hermanos, que ahora nosotros vamos a ir a vender todas las propiedades y los bienes y a repartirlos a todo el mundo. ¿Ok? Si hace falta para el bien de la iglesia, se hace. Pero eso no es el contexto aquí. Aquí se nos dice lo que ellos hicieron en específico, estos hermanos allí. Pero esto no es un mandato para la iglesia. Amén. Esto simplemente es un contexto que si es necesario hacerlo así, la iglesia lo tiene que hacer. Amén. Asegurarse que los hermanos no están en necesidad. Y eso es parte de ser hermanos los unos con los otros. Ahora bien, sigue diciendo, perseverando unánimes cada día en el templo. Amén. Vamos allí. Dice que perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Se acuerda? Proscartereo. ¿Se acuerda proscartereo? Dice proscartereo también homotimadón. ¿Qué quiere decir esto? Estaban perseverando unánimes. Homotimadón, la palabra unánimes. Literalmente quiere decir tener la misma pasión. Homo, que quiere decir la misma. Timadón es su derrotero, es una palabra, el derrotero es la palabra literal. En español, es que esa palabra no la usamos mucho a mí aquí. El derrotero es la misión, una misma misión. ¿Ok? Dice que se mantenían firmes en la misma misión. ¿Cuál misión? La de estar cada día en el templo. Literalmente te la puede traducir así. Se le podría traducir el mismo fervor. ¿Qué implica? Que todos los creyentes creían lo mismo y tenían el mismo propósito. Gloria a Dios por eso. Amén. Como dice Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, ¿cuáles son esos? A los que conforme a su propósito son llamados. Bendito sea el Señor. Amén. Así que, ¿por qué dice estas cosas aquí? Amén. Porque este verso da la implicación, hermano, de que hay un grupo de llamados. Amén. Que somos nosotros, somos los creyentes. Ese grupo de llamados, amén, estamos llamados a estar todos en el mismo espíritu y todos unánimes. Amén. Y eso es lo que hacía el grupo que estaba de creyentes en aquel tiempo que se nos relata aquí en Hechos capítulo 2. Más adelante, cuando lleguemos por fin a Hechos capítulo 4, nos vamos a dar cuenta de lo que estaba pasando allí. Emocionante, hermano. Mire cómo dice. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Cardia. Homocardia. Un corazón y un alma. Bendito sea el Señor. Ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía.
tenían todas las cosas como coinos, como despreciables. Lo ve aquí de nuevo, hermano. Dice, y tenían todas las cosas en común. Otra vez sale la palabra coinos aquí. Te está resaltando lo mismo que estaba diciendo la palabra en el capítulo 2, verso 44. ¿Ok? Bien importante. ¿Por qué no dice aquí? Perseveraban. Te vio que antes estábamos hablando, ¿verdad? De estar congregados. Todos estaban juntos. Pues mire, estaban juntos, iban al templo. ¿Cuándo dice ahí? Todos los días, hermanos. Por eso es que no hay un dogma en ningún sitio escrito que la iglesia debe congregarse, como algunos acostumbran, solamente domingos y miércoles. No, hermano. Esa podrá ser la costumbre de alguna persona, ¿verdad? En algún país. Pero en ningún sitio dice que esos son los días que solamente me debo congregar. Y usted sabe que yo le he relatado, ¿verdad? Que antes hemos tenido, ¿verdad? Estas conversaciones con algunas personas que encontraban que congregarse 2 veces en semana era mucho. Y entonces yo lo refería a esta porción y decía, pero sí que la Biblia dice aquí que se congregaban todos los días. Y me decía, sí, pero eso era ese caso ahí, pero eso no es, eso no era normal. Y yo decía, pero como que no, ¿y qué es lo que es normal? ¿Qué es lo que es normal? No congregarse es normal. O reparar en que me congrego mucho. O sea, ¿en qué? O sea, si a estos hermanos que estaban llenos del Espíritu, alguien le venía con ese cuento de decirle, mira, baja la velocidad, no te congregues tanto, chico, le iban a decir, pero ¿y qué es esto? Y miraban así y decían, tiene que ser. Para que tú me digas eso es que tú eres impío, que no eres una persona de fe. Y no se equivocaban, estoy seguro. ¿Cómo uno va a reparar y tomar por carga el yo congregarme con los hermanos que Cristo salvó? Amén. Para cantarle alabanza y predicar la palabra del que nos salvó. Jamás. Es más, yo considero a alguien se pone a reparar así, yo creo que es una poca vergüenza. Al contrario. Al contrario. Deberíamos proveer para congregarnos más, hermanos. Porque total, hermano, la iglesia si no es, la iglesia congregada es una antesala de la eternidad. Y en la eternidad, ¿con quién usted va a estar? Usted va a estar eternamente congregado con lo que Cristo salvó y con Cristo. Entonces, aquí usted va a reparar cuando eso ocurre. ¿Ves? Son cosas que a veces uno como que no se sabe de dónde es que vienen. La Biblia nos manda a congregarnos. Estos hermanos estaban súper contentos y gozosos porque se estaban congregando. ¿Amén? También dice, obviamente se congregaban en el templo, hermano, porque no habían iglesias, así como, o sea, templos que no fueran el templo judío. Y ellos, siendo judíos, convertidos a Cristo, pues se congregaban literalmente en lo que eran los pórticos del templo, o sea, los entornos del templo, la parte de afuera del templo, donde había muchos lugares que tenían techo y se congregaban muchos en diferentes áreas. Era bien común que habían diferentes grupos de judíos que se congregaban según sus casas, o sea, según sus parentelas. Pues es evidente que los creyentes se congregaban no según sus parentelas, sino por aquello de que todos habían creído en Cristo Jesús. Amén. Y se juntaban y estoy seguro que allí tendrían sus oraciones y estaban todos juntos. Dice, por eso era que se congregaban en el templo. ¿Okay? Ya sabían en el área del templo donde se iban a encontrar. Qué bien eso, amén. Gloria a Dios por eso. Ahora, más adelante usted va a ver en el libro de los Hechos, se nos relata que las iglesias, o sea, las congregaciones, estaban en las casas. Lo vamos a poder ver 5 o 6 veces, diferentes veces, a través del libro de Hechos y lo vamos a ir relatando, hermano, poco a poco. Emocionante, hermano, vamos a ir por ese detalle. Ahora bien, dice que perseveraban unánimes y también partían el pan en las casas y comían juntos, otra vez, juntos, amén, con alegría y sencillez de corazón. Ahora bien, hermano, partir el pan aquí, ahora en esta parte, no es la cena del Señor. La vez anterior habíamos visto que sí era la cena del Señor, amén. Cuando era obvio que tenía ese contexto de sentarse aparte.
Pero aquí cuando dice que partiendo el pan comían juntos con alegría y sencillez de corazón, está hablando de cuando comían comida de verdad, obviamente, no la cena del Señor como tal. Porque la cena del Señor era más bien, era observar una ordenanza, no era una comida completa, por decirlo así. Ahora, aquí sí se refiere a tener la comida junto con los hermanos. ¿Okay? En aquellos entonces, los cristianos, a través de la Biblia, lo vemos, y lo vamos a ver más adelante en la próxima diapositiva, celebraban estas reuniones que ellos le llamaban ágapes. ¿Okay? Ágape viene de la palabra griega agape, que es lo que denota el amor de Dios, el amor puro, el amor perfecto, el amor que Dios pone en el corazón del creyente. Amén. Así que estas reuniones o estas comidas juntos le llamaban ágapes y estaban todos los hermanos juntos allí y compartían su comida. Estoy seguro cada uno traía, mira, que él trajo esto, que él trajo aquello, que él trajo ta, y todos se reunían juntos en la casa de alguien o algo y comían con sencillez de corazón, o sea, con un corazón completamente tierno, un corazón puro, sin mancha y sin pecado, y alegres por el gozo del Señor, y así compartían el pan en sus casas, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos deseaban, sobre todas las cosas, estar con los hermanos. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora, es importante que, como toda actividad cristiana, toda actividad se haga, ¿verdad? Para la gloria de Dios y para el buen testimonio. Porque, como leemos en Primera de Pedro, el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de Cristo. O sea, para que a través de nosotros el mundo viera reflejado como en un espejo a Cristo. ¿Qué estaba pasando? Que en algunos de estos ágapes, ¿verdad? Allá en el Nuevo Testamento, evidentemente, habían algunos que se reunían allí, pero estaban andando en la carne. Y esto es un problema que pasa y mucha gente le confunde, especialmente al ver la diferencia entre lo que es una congregación y la iglesia. Una congregación es simplemente un grupo de gente. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, la iglesia se congrega, o sea, se aglomeran en algún lugar. Cuando la iglesia está congregada, puede que vengan algunas visitas, pero esas visitas no son iglesia. ¿Okay? Esas visitas pues no son convertidos, por lo tanto no son hijos de Dios aún. ¿Ok? Pero forman parte ese día de la congregación porque están todos juntos con la iglesia. ¿Ok? Esa es la diferencia. Aquí pasaba que los agapes eran para la iglesia, pero era evidente que habían algunos que se colaban y se hacían pasar por creyentes, pero una vez dentro de ese ámbito empezaban a dar testimonio, mal testimonio, porque estaban andando en la carne. La palabra del Señor lo dice aquí en 1 Corintios 11, por ejemplo, un poquito antes de los versos que leímos cuando le expliqué la cena del Señor. Mire cómo pasa aquí. Dice, cuando os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. O sea, como diríamos en Puerto Rico, a hartarse. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Mire esto. Ahí hay uno, ¿verdad? Uno se harta, el otro se queda desmayado. Como diría en Puerto Rico, se queda con hambre. Y uno anda gendío. Uno anda borracho. Qué cosa fea esa, ¿verdad? Nada de estas cosas tiene que ver con estar lleno del Espíritu. Dice, pues, ¿qué? Dice Pablo. ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿Ve? Y aquí está la diferencia. Los agapes se supone que eran comer en las casas. La cena del Señor era algo santo que se hacía aparte. Así que cuando habla de agapes, es lo que Pablo está diciendo aquí de comer y beber. Amén. Ahora, mire entonces los agapes. Judas dice, estos son manchas en vuestros ágapes. ¿A quién se refería? A muchos que se colaban en los ágapes y empezaban a dar mal testimonio. Mira lo que hacían. Comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Como quien dice, allá vemos los hijos de Dios y al lado los pecadores consumados, irreverentes, amén, que no quieren arrepentirse. Y Judas les llama nubes sin agua. O sea, gente de embuste, vamos a decir así. Llevadas de acá para allá por los vientos.
árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Parece que no llega ni a encontrar palabras para describir cuán furioso está cuando él ve que en un lugar donde deben estar los santos, andan algunos con mala intención colándose allí. Ahora bien, esto no estaba sucediendo en la iglesia que vemos aquí en los Hechos. Amén. Qué bueno. Así que cuando nos juntemos como iglesia, amén, esforcémonos en mantener la unidad en el vínculo del Espíritu. ¿Para qué? Para que siempre estas reuniones sean así. Así nos hemos congregado, hermano, cuando hacemos las comidas aparte. Que vamos allá, amén, a la casa del hermano, a la casa de la hermana, y estamos allá y compartimos. Amén. Y nos gozamos allí. Como dice, nos gozamos en decir bienvenido, porque estamos todos juntos allí. Y dicho sea de paso, estamos hace rato pasados, como dicen, de hacer un ágape. Amén. Así, una comida en conjunto. Así que tan pronto podamos, amén, lo vamos a hacer. Mire lo que dice aquí. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Está queriendo decir, los ágapes no se hacen con los que no conocen a Cristo. Los ágapes se hacen con los que conocieron a Cristo. Porque si no, el que no conoce a Cristo no puede tener ágape, no puede tener amor de Dios en su corazón. Así que es completamente irrazonable. Amén. Ahora, sí debemos orar y dar testimonio para que esos que aún no se han convertido se conviertan a Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Así que estos hermanos tenían la exclusividad de compartir en las casas solamente con aquellos que eran creyentes. Amén. Bendito sea el Señor. Y vamos a los últimos 2 puntos. Decía, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos cada día. Amén. Dice que alabando a Dios. Se pasaban, hermano, cantando alabanzas, testificando, dando evidencia de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque de esa misma forma, hermano, de esa misma forma es que el Señor mandaba en el Antiguo Testamento, en las alabanzas. El Señor dice en el Salmo 23, habita entre las alabanzas de Israel. Amén. Entre las alabanzas de su pueblo. Santiago dice, ¿alguno está afligido? Ore. ¿Se acuerda? Perseveraban en la oración. Pero alguno está alegre. Cante alabanzas. Amén. Así que esto es parte esencial de la vida cristiana. En Hechos 16, eventualmente llegaremos allí también, dice que cuando estaban Pablo y Silas presos en Filipos, estaban presos en el calabozo de más adentro y los habían azotado, les habían puesto los pies en el cepo. Y dice que de noche, a la medianoche, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Amén. Estaban cantando la alabanza al Señor. Y este es el desenlace de esta historia, la sabe. El Señor mandó un terremoto y se rompió la cárcel entera y todos los presos quedaron libres, pero no se escapó ninguno. Qué tremendo. Eso fue otra señal más. Cuando lleguemos allá, hermano, vamos a ir con lujo de detalles. Así que estos hermanitos estaban tan contentos que Dios los hubiera salvado, que estaban alabando a Dios. Y dice, hermano, tenían favor con todo el pueblo. ¿Qué quiere decir favor? La palabra favor viene de la raíz caris. De hecho, la palabra carismas, que vienen a ser lo que decimos son dones, los dones del Espíritu son las carismas del Espíritu. Eso es lo que quiere decir. Una carisma es algo dado gratis, ¿ok? Un favor, que se traduce en español como una gracia, como un placer, siendo apreciados por, ese es el significado. Eran apreciados por todo el pueblo. ¿Por qué? Mire cómo dice 1 Pedro 3:16, dice, teniendo buena conciencia, como quien dice, si el Señor me manda y me convence en mi mente y en mi conciencia de hacer lo que es correcto y lo hago, pues eso es tener buena conciencia. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo mi conciencia. Eso es lo que quiere decir. Así que si el Señor me manda a obedecerle y agradarle, yo lo voy a hacer. Ahora bien, la buena conciencia también estriba en que si usted sabe que usted está haciendo lo correcto, pero algunos dicen que es incorrecto, ¿ok? Pues lo que están mal son ellos, no es usted. ¿Por qué?
El Señor espera entonces que esos que hablan mal de nosotros, dice, sean avergonzados esos que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Okay? Y puede ser que tengamos que padecer haciendo el bien, si Dios lo quiere. ¿Amén? Y mejor es que padezcamos entonces haciendo el bien, en lugar de hacer el mal. Ahora, porque ellos tenían favor con todo el pueblo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús les estaba dando esa gracia, ¿ve? El cariz. El Señor había provisto que para que hubiera apertura al evangelio, amén, ellos, por su buena fama, buena reputación, amén, el Señor les hacía caer en gracia con el pueblo que aún no se había convertido. Amén. Mira, hermano, nosotros también, muchas veces nos enfocamos nosotros en, en que el mundo nos rechaza y el mundo no nos quiere. Y eso es cierto de alguno que otro. Pero si usted se pone a analizar bien, usted va a ver que hay muchas personas que aún no conocen a Cristo, que si usted le está dando buen testimonio, ellos le van a admirar y le van a respetar. Y eso es parte del sembrar la palabra. Cosa que el día que el Señor les toque a ellos para salvación, ellos van a poder recordar como evidencia, ¿ok? El hecho de que usted le dio buen testimonio. Amén. No todo el mundo se lo va a decir, ¿ok? Que usted cayó en gracia con ellos. Pero el Señor se encarga, amén, de que usted caiga en gracia con ellos. Como dice Romanos 13. Al fin y al cabo, dice, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Dice, ¿qué tú quieres? ¿No tener temor de la autoridad? Pues haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Está bien? Aquí los magistrados y la autoridad se refiere a las autoridades y los magistrados seculares. No implica temor de Dios ninguno en ellos. Pero el Señor los ha puesto ahí. Así que cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, puede que uno que otro hable mal de ti, pero en realidad tu testimonio es contundente evidencia de que Cristo vive en ti. Y eso pasaba con estos hermanos. Y por último, hermano, ya para cerrar, dice, verso 47, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia eran los entresacados de entre la muchedumbre. Pues dice, el Señor seguía entresacando de entre la muchedumbre, salvándolos y los ponía en la iglesia todos los días. Amén. Obviamente el contexto de todos los días podría implicar que todos los días se convertía a alguien, pero también podría implicar en el sentido, vamos a decir así, acrónico o anacrónico, queriendo decir que se iban añadiendo a la iglesia periódicamente porque se iban convirtiendo a Cristo. Amén. Y eso yo creo que es el significado que nos quiere decir aquí. Cuando la iglesia entonces está viviendo en el Espíritu, amén, Dios entonces sigue cumpliendo su voluntad en ella. Y quiero aclarar algo aquí, hermano. Hay mucho énfasis en un movimiento moderno que se llama el pragmatismo religioso o el crecimiento o las fórmulas para hacer que la iglesia crezca en número. ¿Okay? Todas esas cosas son cosas mundanas y humanas que se han entremetido en algunas congregaciones para llevarlos a confusión y para tratar de convencer a muchas personas de que tenemos, ¿verdad? Que la verdadera señal de éxito de una iglesia es que vaya creciendo, creciendo, creciendo y ya no quepan en ella. Amén. Y aunque suena razonable, si usted pone a ver, amén, que la Biblia le dice, en los tiempos del fin tendrán comezón de oír y no querrán oír la sana doctrina. ¿Y qué va a pasar? Se van a amontonar maestros, o sea, por montones, maestros que les prediquen según sus propias concupiscencias, o sea, maestros que vengan a predicarle lo que las personas quieren oír. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que en estos tiempos que estamos viviendo, ese énfasis desmedido en simplemente llegar a muchos números en las iglesias, amén, aunque parecería ser bíblico, en realidad no lo es. ¿Sabe qué?
porque la iglesia siempre es un remanente. ¿Qué es un remanente? Es lo que queda, es la mínima porción. Amén. Las grandes multitudes de personas salvándose y todo este asunto y predicando 3 minutos y salvándose 5,000, hermano, esas cosas no son reales. Muchas veces son manipulaciones y otras veces son simplemente errores. Amén. Ahora, de que el Señor va salvando a aquellos que se convierten paulatinamente, sí. O sea, no digo que uno se salva paulatinamente, digo que el Señor va yendo a la iglesia poco a poco a todos aquellos que se vayan convirtiendo. Amén. Eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿a qué sí entonces nos está diciendo el Señor aquí? ¿Okay? Usted como iglesia, usted no debe estarse enfocando que si somos pocos congregados, si somos muchos, eso no es medida de si Dios está con la iglesia o no. Si la iglesia está en obediencia a Cristo, claro que Cristo está con la iglesia. Ahora, en muchas ocasiones, vamos a ver, ¿verdad? Vamos a decir, en la inmensa mayoría de las ocasiones, que las congregaciones bíblicas son pequeñas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo malo, hermano. Amén. Y por eso tenemos que apreciarnos los unos a los otros como hermanos. Amén. El éxito de la congregación no es ser muchos. Amén. Como el éxito de los padres de una familia no es las cosas materiales ni nada, ni es todos los 15,000 ministerios que puedan tener. ¿Cuál es el éxito? Bíblicamente hablando, que críen a sus hijos en el temor de Dios. Amén. Que puedan llegar a viejos y al final puedan ver a los hijos de los hijos. Amén. Y puedan verlos y no tener más gozo que ver que mis hijos andan en la verdad. Eso es lo que eso es la meta de cada uno de nosotros, de predicar el evangelio. Así que lo que quiere decir es que los cristianos en ese tiempo sin afán, se dedicaban, o sea, afán digo yo, con ansiedad y presión física. No, hermano. Ellos se enfocaban en vivir la vida en Cristo como hemos visto. Y el Señor iba salvando e iba añadiendo a la iglesia. Bendito sea el Señor. Qué bueno es el Señor, hermano. Porque a la gente no la salva usted. Usted predica la palabra. Amén. Y el Señor es el que salva. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Andemos en el Espíritu. Amén. Y andando en el Espíritu, como dice el corito, yo soy la voz de Dios. Andando en el Espíritu, dejo de andar en la carne y pueden ver a Cristo en mí. Y con este último verso les dejo. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y a eso es lo que nos llama el Señor. Así que, ¿qué vimos con estos primeros hermanos? Amén. Los vimos llenos del Espíritu Santo. Y repasando lo que acabamos de ver junto con ellos, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Andaban temerosos de Dios y con todo el poder de Dios se manifestaba a través de los apóstoles haciendo milagros y señales para que muchos creyeran. Y todos esos que habían creído siempre estaban juntos y no tenían aprecio por las cosas materiales, tanto que vendían aquellas cosas que no necesitaban y les repartían a aquellos que sí tenían necesidad. Y estaban siempre firmes, juntos, unánimes, en el mismo espíritu, todos los días en el templo. Y cuando se juntaban para tener comunión en las casas, lo hacían con alegría y sencillez de corazón y siempre estaban alabando a Dios y estaban en gracia con todo el pueblo. Y el Señor seguía añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por esta bendición de poder considerar tu palabra. Gracias porque tu palabra santa es viva y eficaz. Gracias, Señor, por la gran bendición de poder ver que tú redactaste tu palabra para que el Espíritu, Señor, en un día como hoy, nos pudiera hablar a todos aquí. Señor, ¿qué vemos en tu palabra hoy? Para aquellos que hemos creído ya,
vemos el reto de permanecer en los fundamentos. Amén. De no complicarnos la vida con enmarañadas ni otras tonterías del mundo, sino que nos enfoquemos en lo que es esencial y fundamental en la vida en Cristo. Lo hemos visto hoy, Señor, en este ejemplo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar a sí mismo en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir fieles todos los días. Proscartereo, como dice tu palabra, a mantenernos firmes sin descarrilarnos. Danos, Señor, esa bendición. Y ayúdanos, Padre, a cada día amarte más, Señor, y reflejarte más en nuestra vida. Ahora bien, si alguno de los que nos ha escuchado hoy no conoce a Cristo Jesús, yo te invito a que hoy allí mismo donde tú estás, te arrepientas de tu pecado, pídele perdón al Señor, pídele al Señor que te salve. Entonces la promesa del Espíritu Santo vendrá sobre tu vida y pasarás a ser parte de la iglesia. El Señor te toca. Si nunca has aceptado a Cristo, nunca has hecho caso del llamado, el Señor te sigue llamando, pero la decisión es tuya. Tienes que arrepentirte, tienes que darte cuenta de tu vida de pecado, decidir no pecar más, pedirle perdón al Señor para que Él te salve. Si has hecho esa decisión, qué bueno, nos gozamos mucho. Gracias damos al Señor. Así que, Padre Santo, todas estas cosas las ponemos delante de ti, pidiéndote, Señor, que nos acompañes en este día. Permite, Padre, que todo el asunto de la pandemia se vaya controlando, Señor, por tu misericordia, y que pronto, Señor, nos podamos volver a congregar cara a cara. Gracias te damos por todo, te pedimos tu bendición por los hermanos y por todos los que han escuchado este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Qué bueno el Señor, hermanos. Me alegro de verles a todos a través de las redes y les invito para que este martes estén congregados a través de Facebook Live otra vez en el próximo estudio en la serie de estudios bíblicos en Apocalipsis. Amén. Vamos a estar en los capítulos 15 y 16. Amén. Así que repáselo para estar preparados para ese día y recuerde que los lunes, miércoles, viernes y sábado por la mañana a través de Facebook tenemos la exhortación bíblica breve para comenzar el día. Recuerde también que el jueves estamos entonces congregados en oración. Bendito sea el Señor. Que Dios me les bendiga, hermanos. Y les veo entonces en la próxima. En el nombre de Jesús. Les amamos en Cristo Jesús. Bye, bye.